sí, la alimentación juega un papel bien importante para prevenir, para combatir la enfermedad y para evitar recaídas, porque el sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo de recaídas en cáncer de mama, en cáncer de colon. Entonces sí es bien importante tener un nutriólogo de confianza, así como pues acudimos al nutriólogo cuando buscamos bajar de peso o buscamos ganar masa muscular en el gimnasio, etcétera, también para recuperarnos de estas enfermedades. Como esta Angelina Jolie, ¿no? Ella se quitó las mamas. Ella se hizo una cirugía de retirarse las mamas, de retirarse los ovarios, porque... ovarios también. Ovarios también, porque ella heredó de su mamá una predisposición hereditaria a cáncer. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast, Un Mortal con Dudas. El día de hoy pues tenemos una invitada bastante especial y muy interesante, la doctora Dionne Aguilar, genetista. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Charlie. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, pues yo encantado de que estés aquí. Estoy seguro que tienes pues, información bastante interesante de entrada. Tu especialidad creo que incluye bastante información que a todos nos puede interesar en muchos aspectos, y ahora nos platicarás más a detalle como este tema. Preséntate con la gente, si tienes redes sociales, para que te sigan, un poquito de ti, tus credenciales. Gracias. Mi nombre es Dionne Aguilar, soy médica genetista. Los médicos genetistas también estudiamos la carrera de medicina, también participamos en un concurso nacional a través de un examen para ingresar al sistema de especialización médica, que es lo que conocemos como residencias médicas, donde nos preparamos, nos formamos, nos capacitamos para atender aquellas enfermedades genéticas. Y genética está involucrado en todas las etapas de la vida, incluso desde la vida prenatal. Podemos tener como pacientes a una pareja que está embarazada, que tiene algún problema en su desarrollo, el bebito que se está formando, o también nuestros pacientes pueden ser niños pequeños que tienen problemas en su neurodesarrollo o que tienen alguna malformación importante o varias malformaciones, niños con síndromes, el más conocido pues síndrome de Down, para ayudar a entender un poco mejor a los papás a qué se debió, si se puede repetir, qué puede pasar a lo largo de la vida de ese niño cuando crezca, cuando sea grande. También genética está asociada con enfermedades que se pueden manifestar en los primeros años de vida. Muchas de estas enfermedades se reportan en el tamiz neonatal. Entonces, muchas de las enfermedades que se tamizan al nacimiento son genéticas, aunque no todas son genéticas. Y también en la vida adulta, pacientes con demencia, pacientes con Alzheimer de inicio temprano, con Parkinson de inicio temprano, necesitan y requieren una valoración de genética. En lo particular, yo me enfoco a síndromes de predisposición a cáncer, a formas de presentación de cáncer a edad temprana, como puede ser cáncer de mama antes de los 40 años, cáncer de colon antes de los 50 años, familias en las que hay varios casos de cáncer y que al tener una valoración de genética podemos entender cómo puede manifestarse la enfermedad, a partir de qué edad tienen que empezar la vigilancia. En algunos casos existen cirugías que nos pueden ayudar a prevenir el desarrollo de esos cánceres. En otros casos hay medicamentos especiales diseñados para, contrarrestar la mutación ya una vez cuando está desarrollado el cáncer, que son especiales para ese grupo de pacientes, diferentes a los cánceres comunes, vamos a decirlo. Órale, ya me emocioné. Ya me emocioné porque en varias ocasiones, ha salido el tema del cáncer
Digo, a ver, desafortunadamente y digo, no me dejas mentir tú, que es tu especialidad. Cada vez vemos más frecuente este tema y precisamente el día de hoy estaba escuchando un video de una persona que decía que cada vez se ven más casos de cáncer a edades mucho más tempranas, ¿no? Entonces, y así como eso, digo, hemos platicado, por ejemplo, con una nutrióloga que hablamos específicamente de la nutrición del cáncer, fue uno de los primeros capítulos, y de ahí hemos seguido con otras pláticas. Entonces, desafortunadamente, siempre brota este tema y abordándolo desde distintos, pues desde distintos frentes, ¿no? Ahora, digo, ya que entras en tema, primero entiendo entonces que el genetista no solamente se involucra en la etapa prenatal, como a mí me tocó con mi hijo, que no recuerdo cuántas veces visitamos al genetista, a lo mejor unas 5 veces, o 6, no sé, fueron varias. Y bien interesante el estudio que hizo, porque bueno, el objetivo, como mencionas, es la prevención de enfermedades, malformaciones, trastornos, etcétera, que puedan surgir. Y esto me imagino, y ahora me lo aclararás, quiero suponer que hay cosas que se pueden resolver y habrá cosas que no. Sí, lo que... Digo, antes de nacer, ¿verdad? Antes de nacer, bueno, hay situaciones que se pueden corregir, temas que no necesariamente son hereditarios, pero sí tienen que ver con genética. Okay. Por ejemplo, espina bífida, se puede hacer una cirugía en el vientre de mamá y muchas veces está relacionado con la suma de múltiples factores genéticos. La mayoría de las enfermedades genéticas no tienen un tratamiento específico, no tienen una cura, pero el detectarlas a tiempo puede evitar complicaciones. Por eso, como mencionaba, el tamiz neonatal incluye aquellas enfermedades que van a impactar en el desarrollo de los primeros años de vida del niño o de la niña, y que si pues hay un problema de salud, pues a lo mejor no se va a desenvolver adecuadamente, no va a crecer adecuadamente, va a desarrollar complicaciones que afecten su cerebro, órganos internos, etcétera. Entonces, el detectarlas de manera temprana antes de que se manifiesten puede ayudar a hacer ajustes en la alimentación. Muchas veces las enfermedades relacionadas con el tamiz neonatal tienen que ver con ajustes en la dieta, incluso desde suspender la lactancia materna, otras pues utilizar fórmulas especiales o en algunos casos reemplazar enzimas que no están funcionando adecuadamente. Y hablas del tema de la alimentación o de la dieta en el bebé o en la mamá también. En el bebé, en los errores innatos del metabolismo que se detectan en el tamiz neonatal son cambios en la dieta del bebé, cosas que se pueden cambiar de la dieta de la mamá, pero esto incluso antes de que planee embarazarse, 2 o 3 meses antes es lo ideal. Agregar ácido fólico a la dieta ayuda a reducir el riesgo de malformaciones de corazón y de tubo neural, que es lo que conocemos como espina bífida, cuando existe un defecto de espina bífida, que es una de las malformaciones congénitas más frecuentes en nuestro país. Así es. Incluso, pues, hace ya algunos años se hizo ley el suplementar los cereales que consumimos todos normalmente con ácido fólico para así pues reducir la incidencia de estas enfermedades. Ok, como algunos otros elementos, la sal, supongo, con el yodo. Con el yodo, exacto. para problemas de tiroides. Exacto. Sí. Ok, súper. Sí, de inicio lo primero es toma ácido fólico, hasta el papá también, ¿no? Sí. A mí me tocó también Actualmente también tomar se ácido recomienda fólico. también que los papás tomen ácido fólico, particularmente ayuda a reducir el riesgo de malformaciones congénitas, que son la primer causa de malformaciones en los recién nacidos. Ok, qué interesante. Ahora, vamos a tu especialidad, okay, el tema del cáncer. Yo no recuerdo en dónde leí
si no recuerdo en dónde leí, pero yo había visto que ya el tema, porque antes era, a ver, cáncer, entonces, pues es que es genético, cáncer es genético, o sea, pero ahora yo escucho que estos diagnósticos de cáncer ya tienen mucho menos que ver con el tema genético y más que ver con un tema de hábitos. Así es, la mayoría de los diagnósticos de cáncer tienen que ver con un tema de hábitos, pero también es cierto lo que mencionabas, que hay una tendencia a diagnósticos a edades más tempranas Sí. de todo tipo de cáncer. Entonces, el cáncer es una enfermedad compleja en la que influyen múltiples factores: alimentación, estilo de vida, incluso patrones del sueño. Eso puede influir en el desarrollo de cáncer, además de el consumo de tabaco, el consumo de alcohol de manera exagerada. Y en genética, mi enfoque va dirigido hacia un porcentaje muy reducido de casos que representan el 10% de todos los diagnósticos de cáncer. Una de las banderas rojas va a ser la edad de presentación temprana y otra va a ser que existan al menos 2 o 3 generaciones sucesivas afectadas. Ok. Pero incluso las formas genéticas y hereditarias, el estilo de vida puede marcar una diferencia en retrasar el inicio de los síntomas. Ok, a ver, digo, para agarrar vuelo con esta parte y también entender o que la gente más bien entendamos nosotros un poquito, platícanos primero antes sobre el gen, ok, para entender el por qué tú estudias estas enfermedades, o sea, el cáncer como un factor genético hereditario, o por qué estamos hablando, o sea, de estos temas, sino primero entender pues, qué es un gen, o sea, por qué esto nos puede detonar la espina bífida, por qué nos puede, ¿sí me explico? O sea, Claro. para entender un poquito esto y luego ya partir. Claro. Entonces, bueno, como les comentaba en un principio, la genética, la especialidad de genética médica puede estar involucrada en todas las etapas de la vida. Entonces, somos un interconsultante que puede apoyar al ginecólogo, al materno fetal, al oncólogo, al endocrinólogo, básicamente a todas las especialidades médicas. Eh, la genética estudia los genes y estudia la herencia. Ok, Un gen es un conjunto de instrucciones. ok. En nuestras células existe un conjunto de, digamos, archiveros, que son los cromosomas, y dentro de los cromosomas están los genes, que van a ser los libros que van a contener la información necesaria para que nuestras células funcionen adecuadamente. Entonces, aquellos genes, por ejemplo, que están relacionados con espina bífida, se ven interrumpidas vías metabólicas que permiten el adecuado desarrollo y cierre de la columna vertebral, perdón. Ujú. Porque cuando somos bebés somos como 3 hojas y 3 hojas una encima de otra. Y lo que se hace en la vida temprana del desarrollo es que esas hojas se pliegan y cada hoja va a formar un conjunto de estructuras. Ok. Y al final, bueno, se van a plegar en la línea media. Si el mensaje para que ocurra ese plegamiento tiene un error porque en los genes existe una mutación, pues no se va a cerrar adecuadamente y puede haber un defecto, que puede ser un defecto pequeñito, insignificante, que no cause síntomas y que se dé cuenta la persona cuando sea grande y a lo mejor hay un parchecito de vellos ahí en ese orificio. Ya, o sea, hablamos de un errorcito en esas Ajá. instrucciones. O puede ser tan grave como que la columna esté expuesta y como esa columna también estuvo expuesta durante el desarrollo del bebé durante el embarazo, pues el líquido amniótico dañó los nervios, las estructuras, es como si los cables estuvieran descubiertos y eso pues no va a permitir que el bebé camine incluso. Por eso puede haber cirugías que coloquen un parchecito para corregir ese defecto. Entonces, al final, un gen es un conjunto de instrucciones para que nuestras células funcionen adecuadamente. Cada gen va a contener diferentes instrucciones y hablando específicamente del cáncer hereditario,
son instrucciones para evitar el desarrollo de tumores. Si nuestro cuerpo está expuesto a factores externos o incluso factores internos del propio metabolismo de las células que generen errores, y si esos errores superan la capacidad que tienen las células de manera natural de corregirlos, esos errores se acumulan y se desarrolla o se va desarrollando un tumor, que es un conjunto de células que tienen un crecimiento desordenado, y un tumor puede evolucionar y crecer y convertirse en un tumor maligno. Ok, entonces, como hablamos de herencia, quiero entender que esas instrucciones, o sea, se van pasando. Se pasan de padres a hijos. De padres a hijos, de padres a hijos. ¿Existe una cantidad, digamos, de generaciones atrás que contenga esa información o es indefinido? Indefinido. Hablando de los síndromes de predisposición a cáncer, en el 99.9% de los casos, ese error viene de alguno de los papás, que a su vez viene de alguno de los abuelos, etc. ¿Hombres? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Es un mito, por ejemplo, que el cáncer de mama solo se hereda a través de las madres. Entonces, papá o mamá pueden transmitir una mutación a la siguiente generación, a sus hijos e hijas, y pueden estar en riesgo de desarrollar cáncer. Cáncer de colon igual. El papá o la mamá pueden tener la mutación y transmitirla a sus hijos. Pero no en todas las enfermedades genéticas es así. Hay enfermedades genéticas que son de novo, es decir, que ocurren por primera vez en la persona que estamos viendo en el consultorio, en ese niño, en esa niña, en ese paciente adulto que tiene alguna enfermedad genética. Yeah. Entonces, en el grupo de síndromes de predisposición a cáncer, prácticamente en todos los casos es heredado de alguno de los progenitores, aunque no necesariamente lo manifiesten ellos. Sí, que era también lo que quería preguntarte. Tú nos dices, bueno, esta información se va registrando, se va nutriendo, estos libros se van nutriendo de generación en generación. Yo puedo agregar información nueva en mis genes, o sea, en lo que yo tengo o no. No. Porque precisamente los genes están guardados en un compartimiento de nuestras células que se llama núcleo, y nada entra al núcleo. La información de adentro del núcleo, o sea, la información genética puede salir. Ok, pero no nada entra, no se escribe nueva información. O sea, no podemos generalizar. Si hay situaciones en las que se puede como escribir nueva información, pero eso ocurre en la etapa en la etapa de la formación de las gónadas, de la formación de las células germinales. Pero digamos, a lo largo de la vida, en la juventud, por ejemplo, a esta edad, la información, por ejemplo, que tú le heredaste a tu bebito que ya nació, va a ser esa información, no cambia. Entonces hay probabilidad de que si tienes un bebé más adelante, le puedas heredar esa misma información, no información nueva, porque este es uno de los principios básicos de la genética, que la información al estar en el núcleo no cambia, y el ADN es una doble hélice, y siempre se utiliza una de las hélices de referencia para copiar y generar células que sean exactamente iguales. Ok. Ahora, aprovechando que estás aquí, digo, quiero regresar eventualmente al punto del tema del cáncer, que es tu especialidad, pero bueno, quiero hacer esta pregunta ya que estamos en esta parte. Y va sobre dos temas. Uno, ¿qué opinas tú sobre la epigenética? ¿Es algo que ve tu rama? Porque yo lo he escuchado también. Y a ver, tú me dices que no podemos modificar la información, no podemos agregar más información de la que ya tenemos de nuestros papás, ¿no? Y yo entiendo que digamos que a lo mejor del 100% de la información
porque entiendo que así ese es el término, se expresan a lo mejor un cierto porcentaje de genes que es lo que hacen lo que yo soy, ¿no? ¿Es así más o menos? O sea, Sí, la información genética es inmensa, pero solo alrededor de un 3% es Ok. la que se expresa, expresa. la que genera un producto final que es funcional. Ok. La epigenética es todo aquello que está encima de la genética. La genética va a ser la secuencia de nuestro ADN, que tiene que ser una información estable, que se tiene que mantener fidedigna cuando se hacen copias, porque pues si no dejaremos de ser quienes somos nosotros. Y la epigenética son mecanismos reguladores que pueden regular a la alta o a la baja la expresión de los genes. Okay. Son como encendedores, ¿sí? Para Sí. activar o desactivar genes. Entonces, los genes van a estar ahí, pero a lo mejor pueden estar silenciados o a lo mejor van a estar sobreactivados, que es algo que vemos también en algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, en ciertos tipos de cáncer de mama se sobreactivan ciertos genes y entonces eso nos da la pauta o le da la pauta a los oncólogos médicos para pues ciertos tratamientos. Ok, o sea, entonces sí es algo que un genetista ve o no. Sí, Okay. sí, no es un estudio, o sea, no es dentro de la práctica clínica diaria, no es como que pidamos estudios de epigenética todos los días, pero sí es un mecanismo de control y regulación celular que existe en nuestras células y se utiliza más que nada con fines de investigación, aunque entiendo que existen por ahí también algunos estudios de nutrigenética. Es que por eso te lo pregunto, porque uno, o sea, obvio no conocemos las características de tu especialidad, que ya lo estamos sabiendo. Y yo lo he escuchado por, digamos, esa parte mágica, marketing, o sea, que lo usamos, no, que la epigenética, y digo, bueno, o sea, pregunta uno, o sea, ¿será así parte de la especialidad de un genetista o es algo que de repente se inventan como nombre así, un marquetero? Y bueno, ahora dices que en cierta forma sí forma parte de tu especialidad. Sí, es algo que vemos durante la formación, pero digamos, no hay estudios que se pidan todos los días sobre epigenética y existen padecimientos genéticos puntuales en donde la expresión de los genes puede estar modificada por mecanismos epigenéticos y que en esos casos pues sí se piden estudios especiales. Pero para el día a día, o sea, para digamos, una persona que no tiene un síndrome genético o que no tiene una condición genética, pues ya son otros usos que pues se le tienen que dar, ¿no? O sea, yo creo que abarca tanto la genética que pues incluso así como abarca diferentes especialidades del área médica, también de otras áreas de la salud, pero siempre pues hay que leer las letras chiquitas de sus estudios, que puede ser solo marketing, o sea, claro. he visto champús epigenéticos y cremas cosméticas epigenéticas, o sea, no es tan fácil cambiar la expresión de nuestros genes y no es como que se cambie uno a la vez. Entonces pueden cambiar varios genes a la vez. Te puede detonar o despertar otro que estaba ahí dormido y que te tenías entonces, bien y luego de repente... Hay que saber bien pues los usos, ¿no? Que se le están dando, el por qué, el para qué, o si nada más es un adorno más en el nombre del producto para venderlo. Ok, y esto es algo que más o menos tú, por ejemplo, en tu especialidad que llegas, porque supongo que así como llegan gente ya con cáncer, quiero suponer que vendrá también gente contigo que no tiene, pero podría en un futuro tenerlo. ¿Utilizas algo así como para la prevención? O platícanos un poquito de eso, ¿cómo es la dinámica? Por supuesto, en la consulta es común que acudan pacientes que ya tienen un diagnóstico de cáncer o un segundo cáncer
y que pues son referidos por sus cirujanos o sus oncólogos para definir si se trata de una forma hereditaria o no. Y también cada vez es más común que acuda el paciente por su cuenta o como tú lo mencionas, una persona que no ha tenido cáncer y que a mí no me gusta llamarles pacientes porque realmente Pues no tienen una un enfermedad. padecimiento, sí. Exacto, no tienen un padecimiento, pero están interesados en prevenir, ya sea que porque en su familia hay antecedentes de cáncer o porque en su círculo cercano ha habido más de 2 diagnósticos y quiere saber si pues ya debe empezar a vigilarse, etcétera. Entonces, de acuerdo a una valoración clínica, de acuerdo a los antecedentes de enfermedades personales, como en la familia, si hay cáncer, qué tipos de cáncer, quién en la familia lo ha tenido, o sea, qué relación hay con la persona que acude en la consulta, cómo ha sido la evolución de esos cánceres, pues nos da información indirecta para pensar si realmente se trata de un síndrome de predisposición a cáncer o agregación familiar para cáncer, porque pues cada vez vivimos más. Okay. Y es común o es esperado que tengamos al menos un familiar que ha tenido cáncer. Si ya son 2 o 3, pero son a las edades de presentación habituales, no necesariamente va a ser sospechoso de algo genético. Entonces, las personas que tienen antecedentes de cáncer en la familia, sobre todo pues familiares cercanos, se acercan a la consulta para saber si ellos están en riesgo de desarrollar cáncer en un futuro cercano y empezar pues con el tema de vigilancia, ya sea vigilancia de colon, vigilancia de páncreas, vigilancia de mama, dependiendo del caso. Ahora, se toman medidas más allá de la vigilancia, como para el tema de prevención, a lo mejor suplementación, alimentación, algún otro tipo de hábitos, no sé qué. Sí, podemos considerar 3 niveles de recomendaciones. La que está indicada para todos es mejorar el estilo de vida, porque así como los factores de riesgo para cáncer de colon puede ser una alimentación rica en carnes rojas, sobre todo pues carnes asadas o alimentos con conservadores, alimentos ahumados, dieta baja en fibra. Ese tipo de alimentación nos puede afectar a cualquiera, a los que tienen un síndrome de predisposición a cáncer y a los que no. Entonces, el mejorar la alimentación nos ayuda a todos. Uh-huh. El siguiente, digamos, nivel de recomendación va a ser el ajustar la edad de inicio de vigilancia. Entonces, puede ser una vigilancia de colonoscopía que inicia a los 50 años, como cualquier persona, la recomendación es a partir de los 50 años, o puede ser una vigilancia que debe iniciar a los 40 años y que en lugar de ser cada 10 años, sea cada 3 a 5 años. Okay. O sea, una vigilancia más frecuente. Y alternar, por ejemplo, con algo que llamamos prueba FIT, que es una prueba especial que se hace en una muestra de evacuaciones de heces fecales y se busca, lo que se evalúa es si reacciona a la presencia de sangre, o sea, si en esas evacuaciones, aunque no se vea a simple vista, hay cantidad microscópica de sangre que puede ser un dato indirecto, un síntoma de un proceso maligno que se está desarrollando en el colon. Y el tercer nivel de prevención o de reducción de riesgo, al anterior lo vamos a llamar detección temprana. Okay. Uh-huh. Y el tercer nivel de recomendación es la reducción de riesgo. ¿Cómo vamos a reducir el riesgo? Retirando el órgano donde puede impactar la presencia del gen defectuoso, la presencia de una mutación. Por ejemplo, retirar el colon en aquellos que tengan un riesgo alto. De cáncer como colon. esta Angelina Jolie, ¿no? Ella se quitó las mamas. Ella se hizo una cirugía de retirarse las mamas, de retirarse los ovarios, porque... ovarios también. Ovarios también, porque ella heredó de su mamá una predisposición hereditaria a cáncer. No todos los órganos donde se puede desarrollar un cáncer hereditario se retiran. Okay. Por ejemplo, mamas y ovarios se pueden retirar.
colon, se puede, estómago. Cuando hay familias en las que hay riesgo alto de cáncer de estómago, se puede retirar el estómago. Pero también hay familias en donde hay riesgo alto de cáncer de próstata. La próstata no se retira de manera preventiva o profiláctica, o sea, no se retira. ¿Por qué? Porque pues, la cirugía puede traer más efectos colaterales o efectos secundarios, desde disfunción eréctil, entre otras, que no traen ningún beneficio al paciente, que repercuten en la calidad de vida. Entonces, al menos hasta la fecha, ese tipo de cirugías no está recomendada y, por ejemplo, hay familias, desafortunadamente, en las que puede haber riesgo de cáncer ocular, un tipo de cáncer ocular que se llama retinoblastoma, que se puede desarrollar en niños menores de 3 años y no se va a quitar de manera preventiva a los ojos, ¿no? Sí, porque claro. pues tienen una función vital. Sí. Entonces, habrá algunos órganos que sí se pueda hacer una cirugía, habrá otros órganos en que la vigilancia más frecuente, combinando con otros estudios, o sea, no solo métodos de imagen, sino biomarcadores, pruebas en sangre, nos puede ayudar a detectar de manera temprana. Entre más temprano se diagnostique un cáncer, va a haber un mejor pronóstico para esa persona. Órale. Oye, y digo, yo no sé estos procedimientos, pero por ejemplo, ella que se retiró, ¿se construyen de alguna otra forma o quedas sin nada? Sí, se puede reconstruir. Todas las mujeres que han tenido una cirugía de mama, ya sea por cáncer o de manera preventiva, deben de tener el derecho a la reconstrucción. Desafortunadamente, pues no todos los sistemas de salud facilitan el acceso a este tipo de cirugías. Va a depender en qué momento se hace la cirugía, si el otro pecho está en riesgo o no. En el caso de las cirugías preventivas, como la que se hizo Angelina Jolie, pues ella se reconstruyó. Ella, te decía, también se retiró los ovarios. Primero pues adoptó bebés, luego tuvo bebés propios, luego se operó ovarios y mamas. Ok, órale, qué interesante. Ahora, lo voy a hacer la pregunta general y lo que te venga adelante, ¿no? Pero, ¿qué cosas inevitablemente se heredan y se expresan y qué cosas se generan a través de nuestros hábitos? Si te suena la pregunta bien, si no... Pues hay muchas enfermedades en las que va a haber de los dos tipos, ¿sí? O sea, diabetes, que es tan común en nuestro país, en México, pues la mayoría de los casos de diabetes están relacionados con alimentación y estilo de vida, que al final son factores que se pueden modificar, que está en nosotros modificarlos, o sea, no seguir con la cadenita de así siempre se ha comido en esta casa, pues no porque siempre se haya comido así está bien. Entonces, también hay formas de diabetes que son genéticas y hereditarias y que generalmente se van a manifestar a edades más tempranas, no van a responder también a los tratamientos convencionales y por lo tanto pues pueden generar más complicaciones, visitas a urgencias y pues daño a esos órganos donde impacta, que son pues desde vasos sanguíneos muy pequeñitos como pues, los de los ojos, como vasos sanguíneos de calibre más grande como los riñones. Entonces, por ejemplo, diabetes. Hay enfermedades hay formas de diabetes que tienen que ver con la genética y otras que no. La mayoría no, pero se puede modificar con alimentación, actividad física regular, etc. El cáncer, solo 10% de las formas de cáncer que vemos van a ser hereditarias. Quiere decir que en la mayoría de los casos son situaciones que se pueden prevenir O sea, el 90% de los casos estás diciendo que se pueden prevenir. Se puede, con alimentación adecuada, con actividad física regular y con los chequeos oportunos. Entonces, sí es bien importante, o sea, parece repetitivo, ¿no? Y a lo mejor puede venir la nutrióloga y luego puede venir otro especialista y todos decir alimentación, alimentación. Pero cambiar los hábitos necesita un esfuerzo
extraordinario, constancia, etcétera. Sí se puede hacer, pero tenemos que cambiarnos el chip. Fíjate que yo le estaba, bueno, tuvimos una plática con el doctor Juan Carlos López. Él es médico general, internista con especialidad en trastornos metabólicos y en diabetes. Y él dentro de la plática, él me decía, bueno, o sea, también platiqué con él porque yo he consultado con él por tema de resistencia a la insulina, que nadie en mi familia es diabético y pues bueno, ahí salió, ¿no? Entonces, él me decía que en sus pacientes, dice, bueno, al final, esto es la diabetes, llegas a la diabetes por esto y estas razones, que si bien puedes traerlo ya por genética, al final, como mencionas tú también, dices, bueno, tu estilo de vida, tu alimentación, tu estrés o lo que sea, pueden acelerar o detonar una diabetes, ¿no? Entonces, hablaba mucho de los hábitos. Y él me decía que la gran mayoría de los hábitos, de sus pacientes, dice, se les complicaba mucho modificar sus niveles por el tema de los hábitos. O sea, dice, la principal razón de por qué un paciente no sale o no mejora sus niveles es por tema de hábitos. O sea, prefieren estar con la pastillita, prefieren estar con a veces hasta inyectándose ya la insulina porque no quieren dejar la coca, porque no quieren ir a hacer ejercicio, porque ¿sí me explico? Entonces prefieres estar cargando con esos síntomas a pues hacer algo distinto que... Sí, estas enfermedades pues generalmente no tienen cura, pero no es lo mismo vivir dependiente de los tratamientos, que aparte pues son costosos, a hacer cambios en la alimentación. Claro. Y estamos tan acostumbrados a autosabotearnos y sabotear al compañero de trabajo, al hermano. Hay un pedacito de pastel que te cuesta, no pasa nada. Entonces, es difícil también, pues, a veces por el ritmo de vida tan acelerado, pues muchos requieren comer fuera de casa Sí. y no encuentran como opciones saludables. Bien complicado. Es complicado, pero no es imposible. Claro. Entonces, es la base. O sea, el estilo de vida saludable es la base para prevenir enfermedades que son las epidemias de toda la vida: diabetes, hipertensión, síndrome metabólico y cáncer. Si el 90% de los casos de cáncer no son hereditarios y son provocados por uno mismo, ¿cuáles serían? O sea, a lo mejor pueden ser 3 cosas, 5 cosas, las que tú quieras, pero ¿cuáles serían esos factores comunes que tú has visto en tus pacientes? Vamos a hacer a un lado los hereditarios, ¿no? Pero que tú has visto en tus pacientes, bueno, es que te llegan la mayoría por herencia. Sí, la mayoría ya llegan pero bueno, un poquito filtrados, simplemente por la edad. Sí, claro. Pero Pero que digas tú, esto es lo que yo veo, porque bueno, también interactúas con oncólogos, etcétera. Que esto es lo que yo veo generalmente en común en este tipo de gente. Pero bueno, al final te llegan, pero yo creo que en varios se descartan, en el proceso se descartan. Pues a mí me impacta que realmente no hacen una vida muy diferente a lo que yo misma hago, o a lo que gente cercana a mí hace. O sea, no tienen digamos, vicios. O sea, he tenido pacientes con diagnóstico de cáncer que incluso son maratonistas o deportistas de alto rendimiento. Entonces, si bien esos factores o esos estilos de vida saludable no te garantizan un blindaje, no te garantizan el no desarrollar cáncer, pues ese cuerpo está en un mejor pues, estado de salud para combatir la enfermedad, para recuperarse más pronto de los efectos secundarios de los medicamentos que, pues aunque cada vez tienen menos efectos secundarios, los siguen teniendo. Pero pues uno de los factores puede ser el uso de hormonales o
o sea, como pastillas anticonceptivas de uso reciente o por periodos muy prolongados, o simplemente los trastornos hormonales que no han sido atendidos. Entonces, problemas que podemos minimizar como personas, como pacientes de ya me acostumbré a vivir así, con tal o cual problema de salud. O sea, no nos podemos acostumbrar al dolor, al vivir sin calidad de vida y atender cualquier problema que mínimo que parezca de salud. Entonces, sí, la alimentación juega un papel bien importante para prevenir, para combatir la enfermedad y para evitar recaídas, porque el sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo de recaídas en cáncer de mama, en cáncer de colon. Entonces, sí es bien importante tener un nutriólogo de confianza, así como pues acudimos al nutriólogo cuando buscamos bajar de peso o buscamos ganar masa muscular en el gimnasio, etcétera, también para recuperarnos de estas enfermedades. Y como dices, o sea, cambiar también el chip en el sentido de que ir con un nutriólogo no es tener una dieta o hacer dieta como comúnmente decimos. No, tú ya tienes una dieta. El problema es que a lo mejor tu dieta no es la óptima o no es la mejor dieta. O sea, es adoptar un estilo de vida distinto con una dieta distinta que te favorezca a tu estilo de vida. Yo hace poco en mis redes, en TikTok particularmente, yo hice una pregunta. ¿Cuántos de ustedes evitan o no van a un médico o no se hacen estudios por miedo a que les detecten algo? O sea, el clásico de que no, es que, y luego, y si me dicen que tengo algo, eso es clásico, pero que a lo mejor soy yo y algunos cercanos míos, ¿no? Y la realidad es que no. O sea, yo creo que casi un 70% de los que votaron ahí, no sé, habrán sido, no sé, 2,000 votos, no sé cuántos fueron. O sea, vaya, me dio bastante, no fueron 5 como para decir, la gran mayoría decían, pues yo soy ese que no va al doctor o no se hace estudios por miedo a que me encuentren algo, ¿no? Y tú hablas ahora también de, oye, a mí me llega gente que no tiene nada y pues mejor prevenir, ¿no? Entonces, yo digo que es siempre mejor a lo mejor un diagnóstico malo, pero temprano, a pues uno tardío y que después no me dé oportunidad de hacer algo. Claro. ¿No? El miedo es natural, o sea, es inherente a nosotros como humanos, pero también tiene mucho que ver con situaciones arraigadas que tenemos de generaciones. El miedo al cáncer y considerar al cáncer como una enfermedad mortal. El cáncer no es hoy por hoy una enfermedad mortal. Incluso en etapas avanzadas hay tratamientos que pueden ayudar a prolongar la vida. Es mejor un diagnóstico a tiempo a un retraso en el diagnóstico que puede traer pues una serie de complicaciones y también es más fácil afrontar un diagnóstico que esté en sus etapas iniciales a un diagnóstico que ya pues deterioró y mermó la salud por diferentes razones. También es muy importante pues tener un respaldo de servicios de salud. Algo que he visto cada vez con mayor frecuencia es personas jóvenes que no tienen una aseguranza, ni particular, ni afiliados a ningún sistema de salud, porque a lo mejor pues son sus propios jefes o lo que sea. Entonces también es importante saber que existe forma de tener un respaldo de salud para cualquier contingencia, urgencia. Lo que sucede es mejor no usarlo a no tenerlo y tener la necesidad de usarlo. Claro. Qué interesante es eso. Una cultura que debemos de promover. Sí, no, y además, no, concuerdo totalmente contigo. Y además, qué interesante. Y creo que esto también puede darle mucho alivio también a muchas personas, porque tú ves, o sea, tu mole de cada día es interactuar con gente con cáncer. Entonces, que nos digas también que hoy por hoy el cáncer
es una enfermedad curable, grave, seria, sí, pero curable en la gran mayoría de los casos. Creo que eso puede también dar un poco a la gente, porque la realidad es que sí, la palabra cáncer asusta y mucho a la gente, pero entendamos que aquí, al menos de inicio, yo tengo datos muy interesantes de esta plática que digo, no estoy cerrando, nada más estoy trayendo esta información que uno, 90%, 85% de los cánceres tienen que ver con lo que haces, lo que piensas, lo que comes, etcétera. Y dos, que los cánceres son o hay una alta probabilidad de curarse, ¿no? Súper, Sí. datos muy, muy interesantes. Sí, algo que se mencionó hace rato que es como, se escuchó así como el cáncer que te provocas. No me gustaría pues, o sea, que se quedara tu público con ese mensaje. O sea, algo que siempre les digo a las pacientes, el cáncer, este diagnóstico que usted tiene no es por algo que hizo o dejó de hacer. Es bien complejo el cáncer, entonces no depende de la alimentación o sea, son varios factores, exacto. Entonces se conjuntan en un momento dado y se desarrolla el cáncer. Entonces, mi labor es saber si en esos casos que vemos cada vez a edades más tempranas hay posibilidad de un segundo tumor o no. Okay. Si no hay posibilidad de un segundo tumor, pues qué bueno, pero hay que enfocarnos en el pronóstico de ese diagnóstico que ya hubo, evitar recaídas, evitar recurrencias. O sea, no porque ya pasó una vez, no puede haber recaídas. Entonces, en el tema de cáncer, sí tiene que estar muy consciente el paciente de que después de terminar el tratamiento, entra en una etapa de vigilancia para detectar de manera oportuna las recaídas que pueden ocurrir por el mismo proceso del cáncer. Claro. Una pregunta que me viene. Digo, saliendo un poquito de el tema del cáncer, sí y no. Tú nos mencionabas que el gen, pues digamos que es esa biblioteca en donde están los instructivos para el funcionamiento pues de nuestro cuerpo, ¿no? Uh-huh. A ver, porque esa fue la pregunta. Ahorita regresa. Ahorita regresa. Vale, entonces, a ver, ¿tú tienes algún caso que te haya impactado, que hayas tú tratado? Que dijiste, fue un caso muy, muy complicado, fue un caso que me nutrió, me impactó de alguna forma. Pues todos los casos son muy, muy impactantes para mí. La verdad que hay familias en las que no hay ningún antecedente de cáncer, pero ahí estaba la mutación, solo que no se había manifestado. Es muy satisfactorio poder hacer una intervención que ayude a la familia a reducir el riesgo de cáncer. O sea, que realmente se quiten ese miedo y digan, pues no me voy a cruzar de brazos, si esto está ocurriendo en mi familia, voy a afrontarlo, y si tengo la opción de estarme checando cada 6 meses o tengo la opción de operarme, pues la voy a tomar. O sea, las mujeres que se hacen cirugía como Angelina Jolie, pues de manera preventiva. Sí. Me acordé de la pregunta. Te iba a decir, en los genes, o sea, puede ser como también se almacena información de enfermedades, el color de los ojos, el color del pelo, la forma de tu cuerpo. ¿Qué otro tipo de información se guarda ahí en los genes más allá de la física? ¿Ok? La pregunta va por el tema de, a lo mejor, por ejemplo, personalidad. ¿Sí? Se puede guardar información sobre la personalidad, a lo mejor, del papá, que después se exprese en el niño, la forma de ser como el papá, porque
O sea, me ha tocado Sí. ver casos de que, oye, pero si el niño no convive con el papá, o sea, ¿cómo hace esas cosas como su papá? ¿Sí me explico? Mm, pues realmente no. La parte de la personalidad pues tiene mucho que ver con el ambiente en el que se Ok, desarrolla ese niño o niña. Em, Algo que además de las características físicas, color de piel, color de cabello, estatura, coeficiente intelectual, también pues es algo que se transmite a través de los genes. ok. Em, y aunque no es algo físico, también puede haber mayor riesgo de enfermedades psiquiátricas. O sea, las enfermedades psiquiátricas, pues no hay algo tangible que Ujú. pues, todo es como de comportamiento, de conducta. También pues hay ciertos rasgos de la personalidad o de enfermedades como esquizofrenia que se transmiten a través de los genes. Emociones. O sea, Ujú, y te lo ujú. pregunto por eso, porque a lo mejor también he escuchado mucho el tema de que es que a lo mejor en tu árbol genealógico, eso no tiene que ver con epigenética o genética. De hecho, tiene esto lo hablan, por ejemplo, los biodescodificadores, Ujú. ¿no? No sé, ¿has escuchado de esto o no? Que Sí. ellos lo que te dicen es, o sea, se refieren a eventos traumáticos, yo porque tú ves el Ujú, árbol genealógico, ¿no? ujú. Por eso lo traigo aquí y a ver qué Sí, opinas tú. sí. Pero ellos dicen, hay eventos que suceden en tu familia, en tus antepasados, Ujú, en tu árbol genealógico, vamos a decir, enfermedades de cáncer, vamos a decir suicidios, vamos a hablar de ujú, asesinatos, cosas así, ujú. que de alguna forma impactan en tu árbol genealógico, o sea, en la información que se pasa a través de la genética. Ellos así lo dicen, ¿no? Ujú. Eventualmente ese tipo de eventos, ese tipo de información, de emociones, pues se van transmitiendo en las generaciones, ¿no? Y en algún momento tiene un impacto ese evento, ¿no? ¿Eso te hace sentido, no? O sea, el tema de emociones también se pueda transmitir a través de la genética o no. Em, no hay evidencia científica que pues apoye Ajá. esas teorías o corrientes, pero sin duda alguna los humanos somos cuerpo y espíritu, ¿no? O Ok. sea, cuerpo y alma, cuerpo y emociones, y debe haber alguna relación pues en el en lo que es la cultura, los hábitos, las costumbres, que a lo mejor no directamente se comunica la información de pues algún evento traumático o trascendente que ocurrió en la familia, pero las conductas que se manejan alrededor de ello pues nos dan una idea y nos ayudan a construir pues una personalidad que a lo mejor se puede parecer a otras, por ejemplo, lo que decías de que padre e hijo se comportan igual y no están en contacto. Pero simplemente, pues un ejemplo, te digo, no está apoyado por la evidencia científica. En estudios de gemelos que tienen exactamente la misma Ujú. genética y que son separados al nacer, pues cada uno va a tener un patrón de comportamiento distinto de acuerdo al ambiente en el que se desarrolló. Incluso pues podemos tener el gemelo gordito y el gemelo fit, porque pues crecieron en diferentes ambientes, o el gemelo que desarrolla diabetes y el otro que no, o sea, toda la vida fue sano, a pesar de que tienen la misma genética, porque pues somos ese conjunto también de factores externos que influyen en nosotros. Yo creo que también la parte de las emociones, la personalidad, la espiritualidad se tiene que trabajar cuando estamos ante una enfermedad, sea cáncer o cualquier otra enfermedad, porque eso también, así como la alimentación nos puede ayudar a mejorar, también el tener otra forma de ver las cosas, otra perspectiva, nos puede ayudar a enfrentar mejor pues la enfermedad. Ujú. Ok. Y siempre si hay algo así, un tema que resolver con la familia, y la persona tiene la necesidad
ir más allá en como perdonar generaciones pasadas, etcétera, es totalmente pues aceptable. Pero que exista un trasfondo científico, no lo hay. Claro. Digo, a mí no es, a ver, obviamente yo no soy genetista ni nada, pero, o sea, es algo que no se me hace descabellado, como dices, oye, pues no hay una evidencia científica, como tal, así como si preguntan, oye, ¿dónde está el alma? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? La realidad es que no hay, al menos hasta donde yo lo sé, ah, esto, pero dices, bueno, tú dices, bueno, somos compuestos de cierta forma, un cuerpo, un espíritu, yo comulgo con esa idea, y bueno, hay muchas cosas que no sabemos, la realidad, ¿no? Y en esto también quiero preguntarte, siguiendo por esta parte, o sea, ¿qué avances han habido en cuanto a la genética últimamente? Que tú digas, oye, esto me ha impresionado, esto no sucedía antes, ahora se sabe esto. Hay grandes avances en la genética en los últimos años, eh, tratamiento para enfermedades genéticas que antes no había tratamientos, estaban en desarrollo. Yo algo que te decía, también soy profesora de genética en alumnos de pregrado, en alumnos que están haciendo la carrera de medicina. Sí. Entonces, sí es una generación que va a vivir las terapias génicas, cosa que nosotros soñábamos cuando estábamos en genética. O sea, yo egresé de genética hace poco más de 10 años y no había tratamientos para, por ejemplo, neurofibromas plexiformes, que hoy lo hay. Tratamiento para las formas hereditarias de cáncer asociadas a BRCA, que hoy los hay. Entonces, la genética está en todo y es el futuro, sin duda Claro, alguna. claro. Y coincido con eso. Creo que si de entrada ya están ahí pues es el lugar de los switches. O sea, pues sí, definitivamente ahí está todo, ¿no? Y por lo que entiendo también de lo que nos has platicado en esto, mucho de lo que hacemos, de lo que comemos, lo que pensamos, lo que decimos, o sea, pueden activar o no esos switches eventualmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal reto de un genetista? Pues el principal reto es que En general, puede ser en su día a día o puede ser en su profesión. O sea, el principal reto es que el paciente llegue a genética. O sea, el paciente con un padecimiento genético, con un síndrome genético, tarda en promedio 7 años en que se llegue a su diagnóstico. Entonces, parte de nuestra labor no solo es formar nuevas generaciones de médicos, sino mantener actualizados a los demás especialistas para que puedan reconocer aquellas enfermedades que necesitan ser valoradas por un genetista. Otro de los problemas que enfrentamos es el acceso a los estudios y a los tratamientos. Entonces, se ha hecho una gran labor también con el apoyo de ONGs, apoyo de asociaciones civiles formadas por padres de pacientes o por pacientes que empujan para que los estudios sean más accesibles, los tratamientos sean más accesibles, tanto pues a nivel social como pues a nivel de Cámara de Diputados, generar legislaciones y etcétera, y poder pues tener acceso también a esos ¿esto te tratamientos. refieres a nivel sistema de salud A público? niveles, sí, y Ok. no solo de salud público, también en sistema privado, pues también nos enfrentamos con barreras, ya que muchos de los padecimientos genéticos son considerados congénitos y eso en muchas de las pólizas de seguros son excluidos, ¿no? Ok. Entonces, algo congénito. Entonces, también pues educar a los gestores de seguros que genético no es igual a congénito y pues también la labor con los pacientes de que un seguro de vida pues no les va a proporcionar todo lo que ellos necesitan, que tienen que tener también pues otro digamos, a lo mejor un ahorro para esas situaciones que el seguro no les cubra, pues también ocuparse de su salud. O sea, no podemos dejar nuestra salud a un tercero, nosotros tenemos que trabajar por nuestra propia salud. Claro. ¿Cuál es el
mejor consejo, porque seguro tú en tu experiencia, en tu interacción día a día con tus pacientes, estoy seguro que eso en algún momento, en esos 5 minutitos así de repente que te pones a filosofar, te ha llevado a alguna deducción, te ha llevado a aprender algo de todo esto que has estado viviendo, ¿no? ¿Qué consejo tú le darías a la gente que has aprendido de la genética? O sea, que tú digas, esto te va a servir. O yo quisiera decirte esto. Yo quisiera que la gente estuviera consciente de que que la mayoría de los casos, la mayoría de las enfermedades, bueno, no, más bien, vamos a decirlo de otra forma. Yo quisiera decirle a la gente que se conoce con un padecimiento genético que no hay que buscar culpables. Nadie es culpable, ¿sí? Ojos vemos, genes no sabemos. Uh-huh. El tener un padecimiento genético no es una sentencia de salud. Siempre se puede hacer algo por mantener la salud Uh-huh. o por prevenir complicaciones de la salud. No es cruzarse de brazos, es actuar. Ok. Y pues algo también que quisiera que si en tu público alguien del sistema de salud escuchara este programa, es que estuvieran conscientes de que las necesidades de las personas con padecimientos genéticos son distintas a las necesidades que puede tener la población general y son igual de valiosos que cualquier otra persona y hay que atender esas necesidades. Ok. Que estoy entendiendo entonces que es complicado el atender un caso así, no solo complicado por el padecimiento per se, sino por lo que envuelve alrededor, ¿no? El sistema en general. ¿Es así? Es así, sí. O sea, hay mucho que hacer. Eso no, yo no tenía, más bien no me lo imaginaba. Digo, uno piensa a lo mejor que es fácil, nos decía, y regreso con este doctor, el doctor Juan Carlos, que dice el regio es muy de ir directo con el especialista cuando siente algo, cuando tiene algo, ¿no? Y piensa uno, bueno, a lo mejor es fácil llegar a un genetista, pero tú nos dices ahora, no es sencillo llegar con un genetista y tampoco es sencillo el proceso de un padecimiento genético, ¿no? O sea, por el tema de los estudios, por el tema del seguro, por el tema, o sea, el de los seguros médicos, o sea, la administración, el entendimiento de las enfermedades y cómo lo plasman ellos en sus pólizas. Entonces vemos que no es un tema no nada más complicado del padecimiento, sino del sistema en sí que envuelve a este tipo de cosas. Es complejo, pero sin duda alguna el contar con un equipo multidisciplinario en donde, pues además del genetista, estén otros especialistas, por ejemplo, en el tema de cuando se requieren cirugías fetales, pues que esté el genetista en contacto con el materno-fetal o que se pueda referir el paciente a lo mejor a otra ciudad a tratarse o a un hospital que brinde ese servicio en particular, pues es mejor contar con un equipo multidisciplinario de médicos. Uno solo no va a saberlo todo y el interactuar con las diferentes especialidades a nosotros como genetistas pues también nos enriquece. Claro. Oye, y antes de cerrar me estaba acordando, un primo mío, ya es que está muy de moda estos como... Ajá, sí, que mandas tu saliva y te haces un estudio, te hacen un estudio como genético o algo así y te dicen, a ver, tú tienes o tu ADN o no sé, tienes de estas nacionalidades. Pero algo que se me hizo bien interesante de lo que él se hizo es que le decía también
los como riesgos a ciertas enfermedades, y no nada más enfermedades, eran como, por ejemplo, calvicie y cosas así, que le aparecían ahí. ¿Qué opinas un poquito acerca de esto? O sea, ¿qué tan fiable es esa información? Bueno, existen varios tipos de estudios genéticos. Los que tienen como fin un objetivo diagnóstico, que es a lo que nos enfocamos los médicos especialistas en genética, pero existen otros estudios genéticos que tienen pues con un fin lúdico, como de curiosidad, a ver qué ancestría me resulta, o yo estoy seguro de que soy descendiente de europeos y entonces me hago el estudio de ancestría y resulta que no, o sea, nada que ver, ¿no? Incluso hay para mascotas, para perritos, a ver, por ejemplo, qué porcentaje exacto de otras razas tienen. Entonces, bueno, estos estudios son directo al consumidor, como bien mencionas, muchas veces es una muestra de saliva, se manda a pedir el kit, en algunas farmacias de Estados Unidos los encuentras fácilmente, y te puede dar información de riesgo de enfermedades, pero ahí se están considerando riesgos poligénicos, no riesgos genéticos monogénicos. Mono es un solo gen, poligénicos muchos genes, monogénicos, herencia monogénica es lo que nosotros como especialistas en genética vemos entre pues, otros temas de salud. Y los riesgos poligénicos hablan de la suma de factores genéticos que van a influir en el desarrollo de algún padecimiento, como puede ser calvicie, como puede ser riesgo de enfermedad inflamatoria del colon, etc. Entonces, pues son estudios, ¿qué te puedo decir? Como curiosidad está bien, pero también tenemos que leer las letras chiquitas. Una de estas empresas vendió hace unos 3 años la información, o sea, todo su banco de datos se lo vendió a una empresa farmacéutica. Entonces, al hacer el estudio, pues se llena un formato en donde se autoriza, bla, bla, y muchas veces no leemos, ¿no? No leemos y damos sí a todo, y entonces no sabemos en manos de quién o para qué está esa información de tanta gente que se hizo las pruebas. Sí, ¿no? Sí. Órale. Digo, súper valiosa esa información, ¿verdad? Porque ya te habla de lo que puede venir, ¿no? para la farmacéutica. Y pues bueno, veo que esto puede venir para la gente o hay mayor tendencia a este tipo de padecimientos. Pues por ahí me voy. A lo mejor de esas pruebas surgieron los champús epigenéticos. Bueno, pues puede ser. Sabemos. Pues doctora, muchísimas gracias. La verdad que me gustó mucho esta conversación. Espero y si quieres regresar, bienvenida. Yo encantado de que grabemos otro capítulo. También a la gente, invitarles a que si tienen alguna pregunta, alguna duda que hacerle a la doctora, la puedan poner también en los comentarios. Igual algún tema en particular que quisieran que platiquemos después, sea de genética, sea de alguna otra cosa, invitarles a comentar. Doctora, gracias por el tiempo y pues nada. Gracias por la invitación, Charlie, y pues espero que esta información haya sido de utilidad para quien escuche, y pues estamos a la orden. Gracias. Pues suscríbanse también al canal. Si les sale de pronto hay un anuncio, chútenselo porque eso nos ayuda. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.